Pues vamos entonces a comenzar. Buenos días, me da mucho gusto verles. Ya estamos fin de semana y tenemos que seguir avanzando con las clases virtuales, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema de diferentes culturas que enriquecen a la nación en la materia de formación cívica y ética. Les comparto la pantalla. Profe, vamos a ver nuevo tema hoy. Oh, y sí, ya estamos viendo. No tengo tema. Dice entonces acá. Pues bienvenidos al Centro Escolar Quimpal, una clase más virtual en la materia de formación cívica y ética, ¿verdad? Que es diferentes culturas que enriquecen a la nación, pluralidad y diversidad. Si cambian, me avisan, sino también, por favor, para que esté al pendiente. Diferencias culturales que enriquecen a la nación, pluralidad y diversidad. Concepto de diferentes culturas. Dice acá los siguientes conceptos. Cultura, conjunto de formas y expresiones que caracterizan. Maestro, no está cambiando. ¿No está? Ah, bueno, perfecto. Ahí te lo vamos a. Ahí está, ahora sí. Sí. Entonces dice acá, conceptos de diferentes culturas. Cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizan en el tiempo una sociedad determinada. Para el conjunto de formas y expresiones que entiende, que incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales, maneras de ser que predominan en el común de la gente que lo integra. Transculturalidad, conjunto de fenómenos que resulta cuando los grupos de individuos que tienen culturas diferentes toman contacto continuo de primera mano con los siguientes cambios de los patrones de la cultura original de uno de los grupos o de ambos. Aquí menciona dos tipos de cultura, ¿verdad? Que es la definición de cultura y la definición de transculturalidad, que no es lo mismo. Siguiente dice multiculturalismo. Es la coexistencia de diferentes culturas en un entorno o un país sin entender a la manera en que pueden interactuar. Sin embargo, la misma presencia de diversas culturas en un mismo espacio plantea el problema de su integridad y convivencia. Algunos aspectos del multiculturalismo son respeto, aceptación de todas las culturas. Humanismo, que es la número 4, es general en un comportamiento o una actitud que exalta el género humano. El número 5, interculturalidad, construcción de relaciones equitativas entre personas comunes, países y cultura. El sexto, ofredad, hace referencia a la consideración del otro como individuo o grupo al que yo no pertenezco y las costumbres o cosas que son de terceros distintos de mí. Si tomamos la derivación latina del término, podemos hablar de alternativa del latín alter, que es igual a otro,
como sinónimo de ofrenda. Entonces, otra edad, interculturalidad, humanismo, multiculturalismo, transculturalidad y cultura son los conceptos básicos que define la cultura. ¿A qué se le denomina coexistencia? A la coexistencia en un mismo espacio geográfico de personas con diversas culturas. Se le denomina multiculturalidad. Sin embargo, en que personas de múltiples culturas convivan en un mismo espacio no necesariamente implica una sana convivencia, pues en muchos casos se dan situaciones de distribución, exclusión o violencia entre ellas. Aquí una reflexión acerca de la riqueza que aportan las diferentes culturas. Y se conoces a jóvenes de otros lugares del país, nos ayudan a conocer a otros mismos. Yo tuve el privilegio, muchachos, les comento esta anécdota, de trabajar en diciembre con un grupo de muchachos que vienen de otras nacionalidades. Trabajé con gente de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Suiza, de Holanda y de Toronto, que también es en Estados Unidos, ¿verdad? Trabajé con ellos en la actividad de mostrarles la cultura de nuestro país. Yo con ellos les daba clases 2 veces al día, en la mañana o en la tarde. Y las clases que yo le impartía eran las clases de jarana, que es el baile tradicional de nuestro estado. Ellos están en un programa que se llama Intercambio Cultural entre Naciones y Países, que los mandan de escuelas de esos países a estudiar la cultura de nuestro país, que es México. Acá esos muchachos eran 14 personas. Estos muchachos tomaban clases de historia y antropología, gastronomía, artísticas, que es la cultura de nuestro país, de nuestro estado, lengua española, lengua maya, y veían formación, formación y agricultura. Tenían que aprender todas esas materias en común. Entonces yo era el encargado de darles historia y antropología, y también pues les ayudaba con respecto a las tradiciones de nuestro estado, y les daba lo que es artes, lo que es danza, lo que es la jarana, y tenían que aprenderlo. Y la sorpresa fue de que si nosotros, que somos yucatecos, no conocemos ni la cultura, ni sabemos bailar jarana, ellos se desvivían por aprenderlo, por saber qué es, implementarlo. Entonces es grato compartir con ese tipo de gente cómo tiene esa valoración de nuestra cultura, de nuestro país, que es México, y más que es Yucatán, hacia ellos, y ellos llevarlo a su comunidad. Cuando ellos se vayan, deben irse ya a finales de este mes de febrero. Cuando ellos se vayan, tienen que hacer un proyecto donde tienen que exponer todo lo que ellos aprendieron aquí en Yucatán. Son gente que viven con familias como nosotros, que se les da un techo y lo adoptan la misma gente de la misma comunidad. Acá menciona que el entorno a la riqueza o diferentes culturas es complemento de entender, de conocer y enseñar cómo hablar la lengua maya, cómo aprender nuestras tradiciones, que es el folclore de nuestro estado, la gastronomía, y sobre todo el objetivo principal es vivir las experiencias en su momento. Y repito, para mí fue así algo confortable, chistoso, agradable, pero me enriqueció porque ellos se dedicaban a aprender la jarana. Se desvivían por aprender y por saber más y por saber más, y me preguntaban, y a mí más me motivaba por enseñarles más cosas. Pues acá dice la reflexión que te voy a decir, que dice: a primera vista, todo es completamente diferente. Los alumnos, maestros, forma de enseñar, de hablar. Sin embargo, poco a poco te das cuenta que en el fondo se persigue el mismo objetivo: aprender y vivir y experimentar. Los compañeros y maestros fueron atentos al preocuparse por cómo se estaba adaptando, que integraron a varios equipos, se ponían incluso, de ejemplo, varias cosas. Claro, como estudiante,
La vida fuera de las aulas tenía ciertas semejanzas. Por un lado, querían conocer todo y por el otro, los demás querían ser instructivos en el ámbito. Como es todo o el otro en mi ciudad, la experiencia de vivir y estudiar en un lugar desconocido lo resume en agradable, interesante, lleno de retos y lo mejor, inolvidable. Algo que recomiendo a todos, pues no debemos de perdérselo. Esto está en esta es la experiencia o la reflexión que nos dice que si nosotros como seres humanos y estudiantes nos vamos a estudiar a otro lugar que no sea Yucatán, nos piden que aprovechemos todo lo que tengamos que aprovechar de esa cultura, de ese estado o de ese país. Que nos enriquezamos en su cultura, aprendamos a vivir, a convivir con todo tipo de gente, tanto con tus maestros como con tus compañeros que también son parte de la institución. Esta es una actividad que ustedes tienen que hacer en su cuaderno. ¿Sí? ¿Qué le interesa al estudiante del lugar al que llegó? ¿Verdad? Pues conocer el lugar donde está trabajando. ¿Qué aspecto de su vida querían conocer las personas que lo rodeaban? Pues querían conocer cómo es el ambiente, cómo es la ciudad, cómo es el lugar donde yo estoy llegando a estudiar o a trabajar. ¿Creen que ambas partes estaban interesadas en conocer la cultura del otro? Sí. ¿Por qué? Porque es una cultura nueva que tenemos que conocer. Recuerda, si has viajado a otras regiones del país, si es así, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? Yo tuve el privilegio de salir fuera de mi país, que es México. Yo ya durante el resto de mi vida ya he viajado en varios lugares de México, ¿verdad? Y conozco la mayor parte de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque pues voy de paseo o voy porque pues voy con el folclórico donde yo pertenezco y tenemos intercambios culturales. Las dos veces que salí fuera de mi país, uno fue para Estados Unidos, Michigan, Estados Unidos, y el otro fue para Corea. En ese país aprendí a conocer la magnitud de la gente, de cómo está resuelto, cómo está la vida y qué tanto pasa. ¿Cómo te trataron? Me trataron de la mejor manera posible. Éramos así como que los reyes, nos atendían de excelencia. ¿Qué aprendí? Aprendí a conocer su cultura, su forma de pensar, de analizar, de comprender, y todo cambió porque pues en un lugar ahora estábamos de día y en Corea era de noche. Aprendí a activar mi cerebro, ¿verdad? El cambio de horario que fue muy difícil. Y pues tuvimos que adaptarnos a eso. ¿Qué te gustó? La manera como viven ellos. Muchachos, está la tecnología ya al 1000 por 1000. Como no tienen idea, ver tantas cosas que en mi país hace falta, que en mi país no hay, que en mi país no tenemos. Allá es un país de primer mundo. Está excepcional todo, pero la vida es muy atareada. Es muy rápida, solo podemos andar unas ciertas horas, porque después tenemos que quedarnos en el hotel, tenemos que hacer las cositas, pero hoy por hoy le puedo decir que todas las experiencias que he tenido durante mi vida y he sabido, me ha ayudado a conocer un poco más de culturas y personas de otro tipo. ¿Qué crees conocer otras culturas que te enriquece como persona? Porque, pues como estaba comentando, conocer otra cultura es parte fundamental de nosotros. Me enriquece mucho saber que pude convivir, pude estar. Hay lugares que de plano nos prohibían fotos porque no estábamos acostumbrados, pero pues teníamos que seguir avanzando y teníamos que conocer. México cultural. La nación mexicana es multicultural y pluritécnica, es decir, en ella coexisten diferentes culturas desde los pueblos originarios hasta los grupos sociales que han emigrado de países como China, España, Argentina y Chile, entre otros. Esto ha generado una gran diversidad cultural con una variedad de costumbres, tradiciones y lenguas. ¿Por qué México es multicultural? Porque aquí lo está diciendo, ¿verdad? ¿Cuántas culturas o cuántos grupos sociales han emigrado a nuestro país? Aquí en México tenemos viviendo todo tipo de personas. No vayamos lejos, vamos a enfocarnos en Yucatán. Aquí en Yucatán,
cuánta gente de otros países está viviendo en nuestro estado. ¿Sí? Y tienen unas culturas diferentes y unas culturas distintas a las de nosotros, pero perdón, pero ella lleva años viviendo aquí en Yucatán y todo eso. Si nos vamos a México, hay un apartado en México que se llama el mercado chino, donde ahí el mercado que tenga el gusto de ir a México y conocer eso, es un mercado que está igual, como lo ven en México, es igual como está en China, ¿sí? Igualito, con dragones, con fogatas, con globos, con Contella, con todo lo que manejan los chinos. Hay un mercado que se llama así México, mercado de los chinos. Te vas a encontrar todo lo que ves en China, lo vas a encontrar allá. Y está hasta las podacas, o se llaman las casitas hechas así, de una forma especial. Así están los puestecitos y muy bonito. Yo tuve el gusto que fue a México de allá, ir a ese mercado, conocerlo, porque no tenía el gusto, pero está muy interesante. La UNESCO, la cultura se manifiesta. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y la cultura. Si quieren copiar qué significa UNESCO, cópienlo porque se los voy a preguntar después en clase. Cópienlo mientras. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO está en siglas en inglés. Cópienlo, por favor. Solo la definición de UNESCO que está acá arriba. ¿Qué es lo que había, qué es lo que hay que copiar, maestra? Profe, quedó negra mi pantalla y tuve que reiniciar al lado. Entonces, mientras ustedes copian, les voy diciendo lo que dice. La UNESCO, la cultura se manifiesta. Para la UNESCO, la diversidad cultural se manifiesta de distintas formas, ya sea por medio de la diversidad lingüística, de creencias, de prácticas en el manejo de la tierra, en el arte, la música, las estructuras sociales, la selección de cultivos, entre otros aspectos que han definido a una cultura. Como dice acá, ciencia, educación y cultura, la UNESCO se carga de investigar todo lo relacionado a la diversidad cultural de los países. Es parte fundamental de cada uno. Porque son reconocidas muchas costumbres y tradiciones en el país. Sin embargo, esa gran diversidad de costumbres y tradiciones muchas veces no es reconocida debido a la tendencia a homogeneizar y estandarizar de las sociedades contemporáneas, específicamente por la influencia de la cultura occidental. Por ejemplo, en algunos lugares no es bien visto que las personas indígenas escolarizadas hablen su lengua, ya que se ve como un retroceso, aunque no sea así. Hoy por hoy, muchachos, en México tenemos varios grupos indígenas que manejan su lengua, ¿verdad? En Yucatán tenemos la lengua maya, que mucha gente pues habla la lengua maya, que son de los pueblitos, pero muchas gentes no es así, ya mucha gente se ofende, se siente mal o simplemente le da pena hablar la maya, que es la lengua nativa de nuestro país, de nuestro estado, Yucatán. La gente que habla la lengua maya pues se siente identificada, se siente rechazada, se siente excluida. Pero hoy por hoy, la gente que hable maya, muchachos, es un privilegio escucharlos hablar la maya. A mí me hubiera gustado aprenderlo, hablarlo, ¿verdad? Pero pues no se dio. Sí lo entiendo, sí lo comprendo, pero se me dificulta hablarlo. Pero pues el hubiera no existe, ¿verdad? No he tenido ni el tiempo, ni he sacado el tiempo para poder sentarme a aprenderlo, tomar un curso de maya y todo eso. Sí me gustaría aprenderlo al 100, pero por a veces, por la falta de organización de mis tiempos, de mis otras actividades, eso me ha impedido no tomar. Pero pues más adelante, si Dios quiere, un día de estos me voy a inscribir y seguiré tomando ese curso que dan para aprender la lengua maya. Sería algo también interesante, ¿verdad?
Diferencias entre diversidad y pluralidad. La diversidad hace referencia a las distintas formas de pensar, a las diferentes costumbres, tradiciones y conocimientos de los grupos sociales. La pluralidad es un valor de la democracia que se refiere a la consideración de la opinión y la perspectiva de las demás personas. ¿Cuál es la diferencia entre diversidad y pluralidad? Que uno depende mucho de la forma que pensemos, que es parte fundamental de la diversidad, de las costumbres, tradiciones y conocimientos de grupos. Y el segundo, que es pluralidad, depende de un valor de la democracia. Acuérdense que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, que significa democracia. Y la pluralidad pues viene siendo parte de un apartado de esta pequeña palabra. ¿Cómo se manifiesta la pluralidad y la diversidad? Dice, la pluralidad y diversidad manifestadas en los niveles culturales, sociales y económicos son una posibilidad de intercambio y desarrollo de cualquier nación. Por ello, no basta con reconocer en políticas públicas que la nación es un país multicultural, plural y diverso. Si no se respeta ni aprecian las costumbres, saberes y conocimientos, tradiciones, música, arte, lengua, vestimenta, creencias de todos los integrantes de la misma nación. Se va manifestando, como dijimos antes, ¿verdad? Enfocado a la cultura, al intercambio cultural, pero sobre todo a respetar, ¿sí?, las costumbres, conocimientos, tradiciones, la música, el arte, la lengua y la vestimenta de las personas. Hoy por hoy, la diversidad cultural es algo relevante. Y como pueden ver aquí en la imagen está el mundo, ¿verdad? Y diferentes personas que representan un continente. ¿Cómo puede ser un país multicultural reconocido? Un país puede ser pluricultural y ser reconocido como tal, incluso en un documento tan importante como su constitución, ya que la población está constituida además por indígenas y extranjeros que no hablan el idioma oficial, en el caso de tu país, el español. Estos grupos de personas además tienen costumbres y tradiciones distintas a las nuestras. En el caso de los extranjeros, viven en un país por diversas causas, vienen a estudiar o trabajar, descienden de mexicanos, emigraron de un lugar a otro, por mencionar. ¿Qué dice la Constitución de los indígenas? En cuanto a los indígenas, la Constitución mexicana menciona que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Además, estos grupos poseen formas particulares de comprender el mundo y intercambiar y actuar con él. También podemos observar que a través de nuestra gastronomía existe la diversidad cultural. Y es cierto, aquí está un mapa donde podemos ver, ¿verdad?, cómo cada país, ¿sí?, maneja. Yucatán, Quintana Roo, entre países el venado, Chiapas, Tabasco, es el café, Oaxaca, que es el mole, con Tlaxcala, dulces típicos, Hidalgo, ¿verdad? Hasta acá, en Michoacán, Día de Muertos, Baja California, los piñeros, Jalisco, el tequila, ¿verdad? Querétaro y Guanajuato, la parte de quesos y vinos, Zacatecas y San Luis Potosí con Aguascalientes, el mezcal, la parte de todo esto, ¿verdad? Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, y parte del café, se llama de cabrito, toda esa parte de Chihuahua, son parte de quesos y también de vinos. Y esto es parte fundamental de todo lo relacionado en el aspecto cultural de la vida. Entonces, muchachos, esta es la parte que nos correspondía ver el día de hoy, que son diferentes culturas que enriquecen a la nación. Entonces, damos por, si no hay alguna pregunta, nada por el estilo, pues damos por terminado la clase del día de hoy. Sí, nos vemos hasta la próxima semana, el viernes, ya que el lunes tiene clase por ser Día de la Constitución el 5, que es mañana, ¿verdad?
y pues agarra el lunes como día inhábil. No es el lunes, no tenemos clase, muchachos. Nos vemos hasta el viernes como hoy. Así que cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos más tarde en la siguiente clase de historia y estamos al pendiente. Gracias, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Al rato, maestra. Al Bye, rato. profe, se cuida. Sí.